Propósitos perdidos. Es un tema que va a tocar mucho en nuestro corazón. Para todos los que están apuntando, me da mucho gusto que apunten. Y vamos a comenzar. Yo no sé quién traiga Biblia. Ahora les quiero invitar a que todos traigamos nuestra Biblia a la iglesia. Levanten la mano quien tiene su Biblia, muéstrenla. ¿Alguien tiene Biblia? Una, bien, Anita, bien, esposa. Les invito a que traigan, todos tenemos una Biblia, yo sé que está empolvada, pero hay que quitarle el polvo y hay que traerla, ¿verdad? Yo los invito a que lo hagamos y los que tengan su Biblia puedan buscar Hebreos 11 del 1 al 11. Vamos. Hebreos 11 del 1 al 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ven. Todos conocemos esa parte, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Todos conocemos la primera cita, pero vamos a ver lo que dice versos después. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, por lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que en su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Repite conmigo, quien lo había prometido. Fíjense que uno viene aquí a la iglesia. Yo cuando llegué la primera vez a la iglesia, ¿verdad? Era necesario, o había sido necesario, que yo perdiera todo. Cuando llegué a la iglesia justamente acababa de perderlo todo, ¿verdad? Ya no me sentía tan inteligente, tan sabio, yo no necesito de nadie. Ustedes han conocido a alguien así, me encanta, tan tiernos, ¿verdad? Que dicen, vete, yo no te necesito. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y ya a los 2 días ya, regrésate, ¿no? Bueno, ya. No sé por qué dije eso, ¿verdad? Pero yo lo había perdido todo, y cuando llego a la iglesia pasa algo maravilloso. Y es que alguien de ahí me empezó a hablar de las promesas de Dios a mi corazón, ¿sí? Alguien me dijo, Dios te va a levantar. Y yo dije, ¿cómo, a mí? ¿Así? Sí, Dios te va a levantar. Y yo decía, pero qué difícil es, ¿verdad? Creerlo. Y me decía, Dios va a bendecir tu familia. Y esto es muchas veces lo que pasa en la iglesia. Uno llega con tantos problemas, tantas circunstancias, ya te cansaste de luchar, de esforzarte, de cansarte, de intentar hacer las cosas a tu manera, y no te han funcionado. Y uno llega a la iglesia y alguien te dice, Dios va a hacerlo todo, tú tranquilo, tú nada más bríncale y adórale al Señor, ¿verdad? Y dices, qué fácil, ¿verdad? Fíjate que fue una virtud el que yo haya perdido todo, porque me puso en la posición de que no tenía otra opción que vivir bajo las promesas de Dios, o edificar mi vida conforme a las promesas de Dios. Mi esposa y yo, como no teníamos nada, lo único que teníamos en la vida es una promesa. Hay veces en la vida que llegas, ya no tienes nada, pero lo único que tienes son las promesas de Dios. Y a veces no es tan malo estar en esa situación, ¿sabes? Porque ahí es donde nuestra fe crece. Porque así tuvieras poquito, a ese poquito te aferras y dices, yo voy a salir adelante con esto, ¿verdad? Pero cuando ya no tienes otra opción, entonces es cuando te aferras
a las promesas de Dios. Si una cita o un capítulo amo de la Biblia es Hebreos 11, que tiene que ver con el salón de la fama, de la fe, de los hombres que creyeron, y dice la palabra, se aferraron a una promesa. Se aferraron a la promesa de que Dios iba a cumplir, de que Dios iba a hacer lo que el Dios les había prometido. Imagínate, a Abraham Dios le dijo, te voy a bendecir, tenía 70 años, ¿verdad? Y le dijo, te voy a dar una descendencia como la arena del mar. Y yo me imagino a Abraham diciendo, ¿cómo, no? Viéndose en el espejo ya todo arrugadito, ¿verdad? Ya sin ganas, dice la palabra, sin ímpetu, ¿verdad? Y Sara igual, pero por esa promesa se movieron y salieron de su casa y caminaron conforme a la promesa. Me encanta la historia de Noé, por ejemplo. ¿Alguien sabe quién es Noé? No el vecino, ¿verdad? O el de la tienda. Noé es aquel que Dios le dijo, fíjense lo que le dijo Dios a Noé. A veces somos como Noé, ¿verdad? Cuando uno llega a la iglesia. Dios llega a Noé y Dios le dice, tienes que preparar una arca, prepárate, porque voy a romper las fuentes del cielo de arriba y de abajo y se inundará todo, ¿verdad? Y todos van a morir, menos tú y tu arca, ¿no? Y yo me imagino a Noé, me encanta la película del Todopoderoso, ¿no le han visto? Hay que ver cosas que edifiquen, ¿no? Sí, porque qué tal la del Chucky, ¿verdad? Esa sí, la vemos, ¿verdad? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, hasta la novia de Chucky, ¿no? Pero hay una película que se llama Todopoderoso con Jim Carrey, ¿se acuerdan? Sí, solo yo la vi. Ah, no es con Jim Carrey, pero sí es con Jim Carrey. ¿Cómo? Ah, no, entonces no es esa. Ah, sí. Sí es esa, pero la 2, ¿verdad? Bueno, el chiste es que Dios le dice a un señor, ¿verdad? Que era como de las noticias, y le dice, tú vas a hacer un arca, ¿verdad? Y le dice, no, pero ¿cómo? Tú tienes que hacer un arca porque lo mismo, la misma historia de Noé. Ahora imagínate que tú te agarras y te levantas un día y le dices a tu familia, párense porque hay que hacer un arca, ¿verdad? Porque todo se va a acabar, como lo entiendes. ¿Y qué te va a decir? Ya me imagino a la esposa, ya saben las esposas, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién te dijo eso, eh? La vas a hacer, pero tú, ¿no? Porque yo no te voy a ayudar, ¿sí o no? A veces pasa, en otras esposas, no ustedes, ¿verdad? Otros matrimonios. Y a veces cuesta tanto trabajo porque la gente te va a criticar y te va a señalar cuando tú crees en una promesa. Y yo me imagino que muchos señalaron y criticaron a Noé porque estaba haciendo su arca. Y le decían, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces una arca? ¿Cómo crees que se va a acabar el mundo? ¿Cómo crees que se va a inundar? Estás mal. Y Noé decía, no, porque Dios me prometió y me dijo que iba a haber un diluvio, ¿verdad? Y a veces pasa cuando venimos a la iglesia, ¿verdad? Siempre hay alguien que se levanta y te dice, ¿para qué vas? ¿Verdad? ¿Para qué vas a perder tu tiempo, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ni sirve eso, ¿verdad? Sí, porque bueno, algunos dicen eso, ¿verdad? Sobre todo los que vienen pero no cambian, ¿verdad? Pues sí, claro que te van a ver y van a decir, pues eso no sirve, ¿verdad? Porque uno viene a cambiar, quien dice amén, aleluya, lo recibo, ¿verdad? Sí, por eso los jóvenes vienen aquí para cambiar, para mejorar su carácter, su obediencia, quien dice amén, aleluya, ¿verdad? No vienen nada más a echar el relajito, ¿verdad? ¿A poco no vinieron los jóvenes? No escuché los amenes, los aleluya. Entonces, gracias, lo salvaste, Ian. Viene al rescate. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Porque siempre te van a señalar y te van a decir, no cambies. El mundo va a querer que tú te quedes en la misma circunstancia. Pero cuando una persona adopta y abraza una promesa de Dios y la cree, nada lo puede detener. ¿Quién dice amén? ¿Sí? Así que Noé se levantó, hizo su arca, todos lo señalaron, lo criticaron, le dijeron, ¿qué te pasa? Pierdes el tiempo, Noé, ¿verdad? Ponte a echar relajo, ¿verdad? ¿Para qué te pones a orar? ¿Para qué te pones a leer la Biblia? ¿Para qué aprendes? ¿Para qué estudias? ¿Verdad? ¿Por qué oras? ¿Por qué perdonas a los demás? ¿Por qué no hablas como todos los demás? No hagas eso. Así le dijeron a Noé, como de la misma manera nos dicen a nosotros cuando te levantas y empiezas a marcar la diferencia. Pero yo me imagino cuando empezó a llover
mover y empezó a subir el agua, ¿verdad? Yo me imagino que todos corrieron al arca y le preguntaron, le dijeron, Noé, ábreme por favor, perdóname por haberte criticado, ¿verdad? Porque ciertamente eso pasa cuando tú crees en una promesa. Las personas que en algún momento te señalaron y te dijeron que estabas mal, esas personas van a ver esa promesa cumplida y la van a querer también para ellos en el nombre de Jesús. Y tú les vas a decir, yo te enseñaré cómo, y es creyendo en un Dios de promesas. ¿Quién dice amén? Sí, ¿verdad? Pero a veces les hacemos caso, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué perdono? ¿Para qué lucho por las promesas? Yo admiro a muchos hombres de fe, que son hombres que viven viendo la mirada en lo que viene de parte de Dios. Tú podrías decir y podrías dudar muchas veces que la fe que tienes o las promesas que Dios te ha prometido no se van a cumplir. A veces nos ponemos en esa situación, ¿verdad? Y sobre todo porque llegas a la iglesia y Dios te dice, el pastor de la iglesia, ya saben cómo es, ¿no? Te dice, Dios te va a cambiar, Dios va a cambiar a tu marido, amén, aleluya, lo recibo, ¿no? Más o menos como para cuándo, ¿no? Siempre la presión, ¿verdad? Y parece ser que uno viene y las cosas se complican, las cosas se vuelven más difíciles, ¿verdad? Porque dice la palabra que si tú crees algo, eso que crees va a ser probado. Pero si pasas la prueba, va a llegar el cumplimiento de esa promesa, y alguien tiene que decir amén a eso, por favor. ¿Por qué? Porque todo lo que tú crees será probado. Así que si ahorita estás en una prueba de tu fe, porque cada vez que vienes acá, cada vez que te levantas y dices yo voy a la iglesia, es porque estás creyendo que Dios te va a cumplir una promesa, que Dios va a cambiar tu historia, que Dios va a cambiar, que Dios va a vencer a tus gigantes. ¿Quién dice amén? ¿Verdad? Pero todo lo que crees va a ser probado. Así de la misma manera Noé fue probado. Así Abraham le dio una promesa y Dios no le habló en 10 años y hasta los 10 años le volvió a decir, te recuerdo que te voy a bendecir. Y pasaron otros 15 años y hasta los 25 años después de la promesa vio a Abraham cumplirse la promesa. ¿Por qué? Porque se trata de fe, se trata de creer. Tú vienes aquí a creer, tú vienes a decir, tú vienes a aferrarte a una promesa. Es maravilloso, y yo quiero decirte una cosa. Dios, si te prometió algo, escucha, si Dios te prometió algo, lo va a cumplir. Si Dios te dijo te voy a usar, Dios te va a usar. Y no como el meme de mal ejemplo, ¿verdad? Sí, porque tú dices, yo voy a la iglesia a servir, pero de mal ejemplo, ¿verdad? No, Dios te va a usar y te va a levantar y va a bendecirte, y van a ver las personas, tu familia, y van a decir, ¿qué tiene esa familia? ¿Por qué son felices? ¿Por qué viven en plenitud, en paz? ¿Por qué Dios los levanta? Y la gente, y tú les vas a decir, porque yo creí un día. ¿Y dónde están las mujeres que creen hoy por su familia? Yo te digo, aunque hoy no veas tu familia como lo quisieras, si tú crees y pasas la prueba, vas a ver a tu familia como tú lo estás creyendo en el nombre de Jesús. ¿Quién dice amén? ¿Dónde están los padres que voltean a ver a sus hijos y dicen, dame fe, Señor, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿dónde están los padres que no van a dejar de creer que Dios va a edificar en ellos hombres de Dios, hombres íntegros, hombres que van a ser de influencia correcta y que no vencerán y tendrán que enfrentar los gigantes que nosotros tuvimos que enfrentar? Amén. Dale un aplauso al Señor por eso, porque estamos aquí para creer. Mi papá luego me decía, ¿a qué vas a la iglesia? Me decía, ¿cuándo te van a pagar? Así me decía. Sí, ya sabes los papás, ¿no? Sí. Me decía, vas para allá y no te pagan. Dice, así me decía. Sin embargo, yo creí. No hice algo bueno, ni es que yo sea perfecto o tenga la gran voluntad del mundo, ¿verdad? O sea súper sabio, o me sepa la Biblia del derecho y al revés. Solamente hice algo y fue creer. Mi esposa y yo creímos, eso fue todo, nada más. De eso se trata, creer, ¿verdad? Quizá el mundo me dijo que no creyera, y la gente me veía y me decía, tú no creas, tú no vales, tú no sirves. Pero un día llegué a la iglesia y Dios me dijo, yo creo en ti, y yo te voy a usar, y te levantaré, serás el padre que no tuviste, tendrás una familia. Y yo dije, qué hermoso sería que eso fuera verdad. Yo quiero creerlo.
Y hoy te quiero decir, cree. Así, aunque se levanten y te digan, ¿para qué crees? ¿Para qué te esfuerzas? ¿Para qué sirves? ¿Para qué luchas? Cree, aférrate como esos hombres de la fe que se aferraron y su fe fue probada. Pero yo te quiero decir una cosa, si Dios te lo prometió, te lo va a cumplir en el nombre de Jesús. ¿Quién dice amén? Esa no es la cuestión ni es la pregunta. No es la pregunta si Dios te va a cumplir lo que te ha prometido. La pregunta es si nosotros tendremos la fe para edificar nuestra vida sobre sus promesas. Esa es la respuesta. Esa es la verdadera pregunta. No es la pregunta si Dios lo va a cumplir. La pregunta es si tienes la fe para edificar tu vida sobre las promesas de Dios. ¿Quién dice amén? Quiero hablarte que la fe, y repite conmigo, la fe es acción. Muchos de nosotros, nuestra fe solamente estaba en nuestra boca, ¿sí o no? Yo creo, ¿no? Y ya sabes, las mamás, voy a hacer primero Dios, hijo, ¿verdad? Sí, déjame darte la bendición. Está bien que demos la bendición, no estoy diciendo que esté mal, ¿verdad? Porque ya el pastor dice que no. Está bien eso, pero ¿cuántas veces solamente nuestra fe estaba en nuestra boca, ¿verdad? Yo siempre hago la broma, ¿verdad? Nada más estaba en el pescadito que le pegamos a nuestro coche, ¿verdad? Ahí está, para que vean que yo creo en Dios, ¿verdad? Pero la fe no es... La fe no está en la boca de decir, yo creo en Dios. Es más, no lo digas. Permite que Dios, tu fe, te lleve a actuar. Porque la fe está en la acción, en lo que me muevo, en lo que me mueve. La fe está en lo que me hace levantarme en la mañana y decir, hoy Dios me puede bendecir. Hoy puedo ver, hoy probablemente podré ver la promesa que Dios me ha dado. Esa es la fe. Una persona que viene así, hola. Yo te pregunto, y que diga, no creo en Dios, yo creo en Dios. Y decimos de broma, ¿verdad? Pues coméntaselo a tu cara, ¿verdad? Coméntaselo a tu vida, a tu emoción, a lo que sientes. Porque cuando la fe se empaña, se adhiere a ti, uno se levanta con gozo, con una expectativa, con una esperanza inconmovible de saber que Dios en algún momento se puede chasquear los dedos y Dios todo lo puede cambiar, y Dios puede cambiar tu familia, tu corazón, tu carácter, tu economía, solamente con hacer así, si tú lo crees. Y no escuché los améns. ¿Quién cree eso? Estamos aquí para creer. Mi mamá, todo el mundo le dijo, ya deja a tu marido, ya saben, ¿no? Sobre todo las comadres que ven que no fallan de ya déjalo, hombres hay tantos, ¿verdad? ¿No? Y todos así, ¿eh? ¿Cómo? ¿No? Y mi mamá mantuvo su fe firme en Dios. Yo la vi siempre, mi mamá creyendo, toda la vida, siempre creyó en que Dios no la iba a dejar caer. Quiero decirte que Dios va a cumplir sus promesas en tu vida. ¿Quién dice amén? Dice la palabra de Dios en Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dijo Dios, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y yo quiero decirte, ¿cuántos aquí creen que Dios tiene un propósito mayor de lo que tú puedas imaginar? ¿Quién cree eso? ¿Y cuántos aquí creen y anhelan el propósito de Dios en su vida, para ti, para tu familia y para tus generaciones? ¿Quién lo anhela más? Porque ¿dónde está la iglesia que se levanta y cree en los propósitos de Dios para tu vida? Porque todos aquí, aunque tú no creas que no, ya seas joven, madre, esposo, esposa, hijo, todos a veces creemos que no somos especiales y que no tenemos un propósito. Pero yo te digo en el nombre de Jesús que tienes un propósito, y es un propósito grande, bendecido y lleno de la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que Dios tiene un gran propósito para sus vidas? ¿Cuántos anhelan ese propósito? Amén. Yo te pregunto, entonces, ¿por qué seguimos haciendo las cosas a nuestra manera? Conforme a nuestros planes. ¿No han conocido a alguien así? Señor, yo quiero tu propósito, pero sigue haciendo las cosas a su forma. ¿O han conocido a alguien? En otros lados luego se ve eso, ¿verdad? En otros hogares, ¿verdad? Si queremos el propósito, que Dios nos levante, nos bendiga, nos use, transforme nuestra casa y nuestra familia,
nuestra economía, pero seguimos haciendo las cosas a nuestra manera. Díganme si no es una incongruencia creer en los planes de Dios y seguir haciendo nuestros propios planes. No sé ustedes, pero yo creo que Dios tiene un mejor plan de lo que yo me puedo imaginar el plan para mí. ¿Quién lo sabe? ¿Qué prefieres seguir? ¿El plan de Dios o tu propio plan? Porque si sigues haciendo las cosas conforme a tu plan, entonces lo que vas a obtener es tu plan. Pero si decides, iglesia, seguir el plan de Dios, verás un día el propósito y cada una de las promesas para tu vida. ¿Quién dice amén? Y apréndete esta, iglesia. Fíjate, a veces decimos mucho en la iglesia. Yo llegaba a la iglesia y yo decía, ya todo el tiempo dicen lo mismo, ya saben, ¿no? Yo cuando llegué pues estaba un poquito, ¿cómo decirlo? Como un poco agrio de mi corazón, ¿verdad? Ya sabes que todo te cae mal, ¿no? ¿Se han conocido a alguien así? Yo sé que aquí no hay nadie de eso, ¿verdad? Pero estás, ay, ¿ya viste a la hermana? Así, ¿no? Ay, ¿ya viste a esa familia? Como que se ve que se pelean, ¿verdad? Sí, sí. Como si uno no se peleara, ¿no? Bueno, yo era así, yo llegué hacia la iglesia, nada más a ver, ¿verdad? Y yo estaba el pastor en la prédica y esto, no, sí. Bueno, no. Y el chiste es que yo decía, siempre escuchaba que decían, es que hay que hacer la voluntad de Dios, ¿sí o no? Y siempre decíamos, porque si no haces la voluntad de Dios, y siempre el pastor, es que hay que hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Sí, como la mamá siempre está con los jóvenes, te estoy di que me obedezcas. Si ustedes conocen mamás así, jóvenes, ¿verdad? Me encantan los jóvenes siempre, es que mi mamá no me deja en paz, ¿verdad? Sí, y qué hermoso es crecer y agradecer eso, ¿verdad? Porque los jóvenes que se pierden son los que una mamá deja de creer por ellos. Así que nunca dejen de creer por sus hijos, madres, padres. Nunca dejen de creer por ellos. Así se enojen, se encierren y cierren con llave su puerta. Quiten la puerta de su cuarto. No importa. Pero no persistan. Sigan creyendo. Y en el nombre de Jesús un día sus hijos serán corona para sus cabezas. En el nombre de Jesús. Amén. Los jóvenes así. A ver ya a qué hora se cae el pastor. Y yo escuchaba y decía... Y cada vez que yo estaba en la iglesia y decía el pastor, tenemos que hacer la voluntad de Dios, yo decía, o sea, ¿quiere decir que si yo no hago la voluntad de Dios, Dios no me ama? Porque uno piensa eso, ¿verdad? Y yo decía, o sea, ¿quiere decir que si yo fallo, verdad? Me acuerdo que ahí me tenía que ir a la oración a las 6 de la mañana, ¿verdad? Y yo decía, o sea, que si no voy a la oración a las 6 de la mañana, ¿Dios ya no me ama? ¿Verdad? Porque ven que tenemos oración aquí también a las 6 de la mañana y les recuerdo, ¿verdad? Buenas tardes, sobre todo los varones, buenas noches, buenos días, ¿verdad? Sí. Y uno dice, no, pero, no, sí, el pastor porque es religioso y me quiere condenar y quiere decir que si yo no me conecto a las 6 de la mañana o si no oro o si no, yo digo una grosería, ¿Dios ya no me va a dejar de amar? ¿Tú qué crees? ¿Crees que si dices groserías Dios te va a dejar de amar? No, ¿verdad? Si engañas a tu familia, ¿Dios te va a dejar de amar? Jóvenes, si ustedes le gritan a su mamá y le dicen, ¿para qué me trajiste al mundo? ¿Verdad? ¿Creen que Dios los va a dejar de amar? No, dice. ¿Sí? ¿Crees que Dios te va a dejar de amar por hacer eso? ¿Crees que Dios te va a dejar de amar si no pones a Dios como tu prioridad? Quiero decirte una cosa, nada puedes hacer para que Dios te deje de amar. Así hagas la peor aberración en la vida, Dios y su amor siempre va a estar ahí. Aunque no pongas a Dios en el primer lugar de tu vida, para Dios siempre tú vas a ser el primero. ¿Quién dice amén? ¿Y cómo duele darse cuenta de eso? Que para Dios tú eres lo primero y que para ti Dios no es primero. Dios no te va a dejar de amar. Es más, por mí peca. Escucha, pero Dios no te va a dejar de amar. Pero, si tú, iglesia y yo no hacemos la voluntad de Dios, no perdemos el amor de Dios, pero sí perdemos su propósito. Sí perdemos sus planes para nosotros. Si no te levantas a la oración de la mañana, no pasa nada, todos te amamos, yo te amo igual, ¿verdad? Pero estás perdiendo el propósito de Dios en tu vida. ¿Eso es lo que anhelamos?
No nos engañemos, iglesia, dice la palabra, solo aquel que haga mi voluntad será llamado hijo mío, será llamado discípulo mío. Solamente aquel que haga la voluntad, entonces conocerá el propósito que tengo para su vida, que es una vida llena de promesas, de amor y de gloria en el nombre de Jesús. Por eso yo te invito, iglesia, a que pongas a Dios en el primer lugar. A veces decimos, no, Dios, primero Dios, Áfaco, no, me encantan. Mi mamá siempre, primero Dios, vamos a hacer esto, ¿sí o no? Y las mamás, pues ya cuando dices primero Dios, ya es que eres mamá, ¿verdad? ¿No? Dicen los chavos, ya es que ya eres señora, ¿verdad? Cuando dices buenos días, buenas tardes, ¿verdad? Sin embargo, en realidad, Dios es primero en nuestra vida. Porque a veces en la economía, por ejemplo, ay, si me alcanza, le doy a Dios lo que le corresponde. Y decimos, ay, Señor, esta vez, perdóname, no me alcanzó, ¿verdad? Porque primero son los tenis, el paseo, ¿verdad? Sí. Y Dios es el último. Génesis 4:4, y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Se acuerdan de la ofrenda de Abel? ¿Qué llevó a Abel? Lo mejor, lo primero. Y Caín le llevó lo que le sobraba. Los dos llevaron ofrenda, pero Dios decía, ¿qué es lo que da? Te aseguro que la viuda dio más, porque dio todo, dio lo mejor que tenía, aunque fue menos. ¿Tú qué le das al Señor? ¿Nosotros qué le damos al Señor? ¿Lo que nos sobra? ¿O le damos lo mejor de nosotros? ¿Cuántos decimos, pues a ver si me da tiempo llegar a la reunión, ¿verdad? Porque tengo que lavar los frijoles, ¿verdad? ¿Sí o no, verdad? Sí. Escucha esto, y los que están apuntando, apunta. Si tú le das a Dios lo mejor de ti, Dios te va a dar lo mejor de Él. Pero a veces queremos que Dios nos dé lo mejor de Él, pero nosotros no le queremos dar lo mejor de nosotros. Me encanta la cita, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Es una promesa, ¿sí o no? Y estamos buscando la añadidura, pero no buscamos a Dios. Buscamos la añadidura, pero no buscamos a Dios. ¿Sí se escucha mi micrófono? ¿No, verdad? Sí. Pon a Dios, escúchame, iglesia, pon a Dios primero y Dios no te va a dejar avergonzado. Pon a Dios primero y Dios te va a levantar. Pon a Dios primero y Dios te va a prosperar, dice la palabra. Dice la palabra, trae tus primicias al templo, honra a Dios con tus bienes y yo llenaré tus graneros hasta que sobre y abunde. No tengas miedo, pon a Dios primero y Dios te pondrá en primer lugar a ti, en el nombre de Jesús. ¿Quién dice amén? No escuché mucho los aménes, pero... gracias. Es que como que no se escucha bien. Y con esto quiero terminar. Vale la pena poner a Dios en el primer lugar, ¿verdad? A veces hay que sacrificar. ¿Por qué? Porque poner a Dios en primer lugar conlleva tener fe. Y esa es la parte difícil. Porque tengo que creer que Dios es el primero. Sí. Fíjate, todos pensamos que no tenemos un propósito en la vida. Me encanta esta cita, dice Filipenses 2:2, dice, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. A veces me han dicho, es que Dios tiene un gran propósito para tu vida. Y me lo dicen a mí como diciendo, yo no, ¿verdad? Yo no tengo un gran propósito en la vida, ¿verdad? Uno dice, no, el pastor tiene un gran propósito, los líderes tienen un gran propósito. Y el que se sienta hasta atrás así de, yo qué propósito puedo tener en la vida. Pero dice la palabra que todos tenemos un mismo propósito. Por favor, iglesia, no desmerites tu propósito. No lo hagas chiquito. No creas, ay, es que mi propósito, ¿verdad? Sí, porque a veces así, pues es que yo qué propósito, si no sé hacer nada, no canto, no toco, ¿verdad? No hago nada. ¿Qué propósito puedo tener en la vida? ¿Cuántos a veces pensamos así? Sí.
No desmerites tu propósito, tú tienes un gran propósito. No solo tú, sino tu familia. Y no solo tu familia, sino tus generaciones. Y los hijos de tus hijos. Y los hijos de tus hijos de tus hijos. Tienen un gran propósito en el Señor. Quien dice amén. Créelo. La diferencia es que todos tenemos el mismo propósito. ¿Sabes? Nosotros pensamos un propósito, andar en las naciones predicando el evangelio, ¿no? Sí, todos pensamos ese gran propósito, ¿no? Y todos, sí, yo quiero eso, ¿no? Dios me va a usar en las naciones, amén, ¿no? Y todos, sí, amén, lo recibo, bro. Dios me va a usar financieramente, yo voy a ser financiador del reino. ¿Quién dice amén? Ahí tenían que cacharla, pero bueno. No está mal eso. Pero, amén, amén, recíbenlo. Pero pensamos que esos son un gran propósito. Pero para mí, ese no es el más grande propósito. ¿Sabes cuál es el más grande propósito que Dios ha puesto en nuestra vida? El más grande propósito que Dios ha puesto en nuestra vida es enamorarnos de Él. Para eso estamos aquí. No para ser los mejores, no para que, mi familia es la mejor. Véanos cómo somos tan felices en Adulam, cómo acá sí somos perfectos. Ese no es el propósito. Estamos aquí para enamorarnos de Dios. Y sabes, yo intento hacer la voluntad de Dios lo más que puedo, no por religioso, ni no para que me vea alguien, o para que alguien me diga, bravo, qué bueno eres, pastor. Sino porque cada vez que hago la voluntad de Dios le estoy diciendo a Dios que lo amo. Porque eso es amar a Dios. Yo no puedo decirle a mi esposa, te amo, y dejar días sin hablarle. ¿O sí? Pero a veces somos así con Dios. Señor, te amo, ¿verdad? Y pasan días y no le hablas. Yo no puedo decirle a mi esposa, te amo, y pasar y no buscar lo que ella quiere en su corazón. Porque amo tanto a mi esposa que para lo que ella anhela también yo lo anhelo. De verdad. Y así es Dios conmigo. ¿Tú cuánto amas a Dios? Estás aquí para enamorarte de Dios. ¿Sabes? Si de verdad te enamoras de Dios, puedes esperar lo que sea. Decía mi apóstol, decía, con fe y paciencia se alcanzan las promesas, ¿se acuerdan? Frase célebre, ¿no? Pero si no amamos a Dios, no vamos a tener la fe ni la paciencia para alcanzar esas promesas. Y sabes, si te enamoras de Dios, uno puede esperar la eternidad por esas promesas, porque no se trata de las promesas, sino el amor que sientes por aquel que las da. Lo más grande que vas a encontrar en la vida, deja de intentar conquistar el mundo, porque ¿de qué sirve que ganes el mundo si no tienes amor en tu corazón? Lo más grande que vas a encontrar en la vida es amar a Dios, porque si amas a Dios vas a poder amar a los que te rodean. No mientas y no mintamos, iglesia, y no digamos yo amo a Dios, pero estás peleando con alguien hoy. No mientas y digas yo amo a Dios y andes hablando mal de alguien, o no le hablas a alguien. Porque dice la palabra, aquel que dice amar a Dios pero no ama a su hermano al que ve, es un mentiroso, eso dice en la palabra. No mintamos y digamos yo amo a Dios y no lo pongamos en el primer lugar. Imagínate que yo diga amo a mi esposa y la pongo hasta el último, ¿verdad? Me voy a jugar fútbol, a pasear y todo. Me acuerdo que tengo esposa, ¿verdad? Ves que luego pasa en otros lados, ¿verdad? Sí. Cuando tú le dices te amo a alguien y eres todo en mi vida, es porque esa persona es primero. Cuando le dices a tu familia yo los amo, es porque tu familia es primero después de Dios. Amén. A eso venimos a la iglesia. ¿Cuántos de aquí, tú puedes decir yo amo a Dios y por eso quiero hacer su voluntad y voy a seguir sus planes, y entonces tu propósito no será un propósito perdido? Ponte de pie ahí donde estás. Si puedes subir la alabanza, por favor. Incluso las primicias, como que no tengo ganas. Bueno, es que es algo que Dios nos manda. Yo ni siquiera quería hacerlas, pero
Es una bendición para ti y para mí, porque cuando pones a Dios en el primer lugar de tus finanzas, Dios te bendice y Dios te da y te pone en el primer lugar también. No tengas miedo de poner a Dios en el primer lugar. No tengas miedo de hacer su voluntad. Aún en lo oculto, aún cuando nadie te aplauda, cuando nadie te vea. Dios ve tu esfuerzo y Dios ve si en verdad lo pones en el primer lugar o no. Hay una gran promesa si tú pones a Dios en el primer lugar y dice que todo será añadido. Todo. ¿Qué más? ¿Qué misterio debe de haber más en esa palabra? No hay más grande misterio. Busca a Dios en primer lugar y todo vendrá por añadidura. Perdona, ama. ¿Por qué? Porque dijo el pastor, no, porque quieres amar a Dios, porque le quieres decir al Señor, te amo, Señor. Jóvenes, obedezcan a sus padres, aunque piensen que no se lo merecen. Obedézcanle, ¿saben por qué? Porque cada vez que les obedecen y les honran, le están diciendo a Dios, te amo. Le están diciendo a Dios, yo creo en ti, yo confío en ti, te amo, Señor. ¿Y quién de aquí hoy le quiere decir al Señor que lo ama? ¿Cuántos de aquí anhelan enamorarse de Dios? Sí. Yo sé que muchas veces, y casi cada domingo, no sé por qué no debería de ser cada domingo según yo, pero siempre les digo, vengan y pasen, ¿verdad? Y a veces es porque la fe debe de llevar un signo, un acto de decir, acá estoy, ¿verdad? Yo sé que a muchos les da pena y muchos se quedan atrás y también está bien, no es malo. Pero si tú quieres decirle hoy a Dios, Señor, yo quiero creer en ti y quiero enamorarme de ti, ese es mi más grande propósito, ese es mi más grande anhelo, porque creo que si yo hago eso, tú me añadirás todas las cosas que me preocupan, que me quitan el sueño y que me angustian. Yo sé que te han lastimado muchas veces y cuesta mucho trabajo creer y confiar en el Señor, pero si tú hoy crees y confías en el Señor, verás su gracia,